Buenos días, muchas gracias por venir a esta conferencia organizada por el Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional. En esta ocasión vamos a tener una conferencia titulada Propiedades físicas de una nube que se sitúa en el centro de la galaxia. En esta ocasión esta conferencia va a ser dictada por los físicos Mario Llerena y Franklin Aldaz, que forman parte del grupo de investigación de radioastronomía del Observatorio Astronómico. Entonces le damos el paso a los físicos. Buenos días con todos, gracias por asistir a esta conferencia. Como ya lo dijo el doctor Jairo, esta conferencia tiene el título de Propiedades físicas de una nube molecular del centro galáctico. Entonces es un proyecto realizado en el grupo de radioastronomía del Observatorio Astronómico y va a ser una charla dividida de esta forma. Primero vamos a tener una introducción donde vamos a ver conceptos básicos que nos van a ayudar a entender el proyecto que estamos realizando. Después vamos a analizar la región que estamos estudiando mediante ondas de radio. Después vamos a analizar, a ver qué telescopio utilizamos para obtener los datos y qué software utilizamos para hacer la reducción de la información. Después vamos a presentar los resultados que obtuvimos en el proyecto, la primera parte, una parte preliminar. También vamos después a ver qué obtuvimos con esa información y unas conclusiones. Entonces, para empezar, primero el proyecto se basa en analizar parámetros de una región H2 en el centro de la galaxia. Las regiones H2 son regiones interestelares formadas básicamente de hidrógeno ionizado. Tienen la característica de que son poco densas y son las regiones en donde se inicia la formación estelar. Entonces son regiones donde se tiene abundante hidrógeno ionizado, que es hidrógeno que ha perdido el electrón que está orbitando el protón. Entonces el hidrógeno ionizado fundamentalmente son protones que están en el medio. El tamaño de las regiones H2 depende de la cantidad de energía irradiada por las estrellas que se encuentran en las vecindades de estas regiones. Pues, por ejemplo, aquí podemos ver una típica región H2 que está formada por gas y polvo, como vemos en esta figura. Esta se llama la nebulosa NGC 604, que se encuentra en la galaxia M33, aproximadamente a unos 2.7 billones de años luz de aquí de la Tierra. Se ha calculado que tienen una masa aproximada de entre 15 y 60 masas solares. Eso quiere decir que son 15 y 60 veces más grandes que nuestro Sol. Eso en cuanto a las regiones H2. También, por ejemplo, tenemos otras estructuras en el universo que se conocen como las nubes moleculares. Las nubes moleculares son un tipo de nube interestelar cuya densidad y tamaño permite la formación de moléculas, especialmente el hidrógeno molecular. Es decir, son regiones que están más frías y permite que se una e interaccione el protón con el electrón y se forme el hidrógeno molecular. Bien. Esas regiones están formadas principalmente por gas y polvo. Como ya les dije anteriormente, son regiones bastante frías, como la que estudiamos en el proyecto. En estas regiones también se produce la formación de estrellas, como podemos ver en esta imagen de aquí, que se conoce como la nube molecular CFOB, que esta es una imagen que se tomó del telescopio. Es una combinación de dos imágenes, es la combinación en rayos X y en infrarrojo, tomadas por el telescopio el Chandra, que funciona en rayos X, y el Spitzer, que funciona en infrarrojo. Entonces las regiones rojas corresponden a los datos en el infrarrojo, y las regiones violetas son en altas energías, como son los rayos X. Entonces podemos ver la estructura que tienen estas nubes moleculares. Y aquí esta nube molecular, la CFOB, se encuentra aproximadamente a unos 2400 años luz de la Tierra.
Eso quiere decir que esta nube molecular se encuentra dentro de la Vía Láctea. Se ha calculado que contiene dentro de la región y en sus alrededores se tienen varias estrellas jóvenes y que sus edades corresponden a más o menos, son menores a 1 millón de años. Son estrellas relativamente bastante jóvenes que se han formado en esta región. Otro concepto que también debemos tener en cuenta, que es la base del proyecto, son las líneas de recombinación. Como se tiene en el modelo atómico de Bohr, se tiene un núcleo formado principalmente por protones y neutrones, y alrededor de él se tienen varias órbitas donde pueden estar los electrones orbitando el núcleo. Estos electrones pueden estar en órbitas que están cuantizadas, como vemos aquí, que se caracteriza por un número cuántico, como lo podemos ver aquí, el N4, N3, N2, N1. Entonces ese es el modelo atómico de Bohr. Entonces los electrones pueden estar en cualquiera de estos niveles energéticos, y cuando se tiene, por ejemplo, un electrón en un nivel energético N más delta N, y el electrón se desexcita, baja a un nivel de menor energía, y cuando pasa a un nivel de menor energía emite un fotón, cuya energía corresponde a la diferencia de energía entre los niveles energéticos. La energía en cada nivel energético es proporcional a n a la menos 2, es decir, mientras más lejos se encuentre del núcleo, tiene menor energía el electrón que se encuentra orbitando el núcleo atómico. Se ha calculado que para niveles entre aproximadamente 100, la emisión del fotón, cuando el electrón se desexcita, la emisión del fotón estaría en ondas de radio. Las ondas de radio son una parte del espectro electromagnético que corresponde a longitudes de onda mayor a 1 milímetro, que es en correspondencia a una frecuencia menor a 300 GHz. Las longitudes de onda de radio son poco energéticas comparado con otras partes del espectro electromagnético. Entonces, las líneas de recombinación, ¿cómo se producen? En el medio interestelar se tienen electrones libres que se combinan con los iones. Básicamente son el hidrógeno ionizado, que se encuentra en las regiones H2, y después decaen progresivamente emitiendo fotones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un espectro tomado de la nebulosa de Orión, donde se tienen estos perfiles de aquí, que son las líneas de recombinación de hidrógeno. Entonces estos son de hidrógeno, aquí se tiene otra de hidrógeno, de helio, y este es de carbono. Entonces esta es una línea de recombinación. Se tiene esta notación para las líneas de recombinación. Se coloca primero el elemento químico, después se coloca el nivel al que llega el electrón después de desexcitarse, y se coloca una letra griega correspondiente a cuántos niveles de energía pasó para llegar a ese nivel energético. Entonces, por ejemplo, se tiene el alfa cuando pasó de un nivel energético consecutivo, por ejemplo, el delta n es igual a 1, y se tiene, por ejemplo, la beta cuando el delta n es igual a 2, y así sucesivamente. Entonces podemos ver en este gráfico de acá, vemos, por ejemplo, que se tiene H109 alfa. Eso corresponde a que la línea de recombinación corresponde al hidrógeno. El electrón llegó al nivel 109 y partió desde el nivel 110 porque se tiene el alfa. Aquí tenemos un H137 beta, helio 137 beta, y así sucesivamente. Entonces, ahora adentrándonos a la región que estamos estudiando, la Vía Láctea se conoce que es una galaxia espiral que se caracteriza por tener un centro poblado de estrellas, y alrededor de ese centro están brazos espirales. Se tiene conocimiento de que la Vía Láctea tiene una masa aproximada de 10 a la 12 masas solares. Eso corresponde más o menos a entre 2
y 4 millones de estrellas que están poblando la Vía Láctea. El diámetro de la Vía Láctea se estima que en unos 100.000 años luz, es decir, aproximadamente unos 10 a la 18 kilómetros. Entonces es una región bastante extensa. Pues aquí tenemos un gráfico de la estructura que tiene la Vía Láctea. Es un centro poblado de estrellas, alrededor de eso están los brazos de espirales. Entonces aquí podemos ver el Sol, nuestro sistema solar se encuentra en uno de esos brazos y aquí se encuentra el centro de la Vía Láctea. Aproximadamente entre el sistema solar y el centro galáctico hay unos 28.000 años luz. Aproximadamente eso, esta distancia. La Vía Láctea se encuentra el centro galáctico es una región extensa que se encuentra entre las constelaciones de Sagitario, Ofiuco y Escorpión. El centro galáctico propiamente dicho se encuentra en Sagitario. Una de las ventajas que tenemos de estudiar el centro galáctico es que es el núcleo galáctico más cercano del que podemos obtener información, ya que las demás galaxias se encuentran a distancias bastante más grandes, considerablemente más grandes. Entonces es una de las ventajas que se tiene, que tenemos un núcleo galáctico relativamente cerca de nosotros. Entonces aquí tenemos la imagen tomada en esta perspectiva, y aquí tenemos de canto, donde podemos ver la estructura de la Vía Láctea. Entonces, la región que nosotros estamos estudiando en el grupo de radioastronomía corresponde a esta parte de acá, del centro galáctico. Debido a la presencia de polvo interestelar en la galaxia, el centro galáctico no puede ser estudiado ni en el visible, ni en el ultravioleta, ni en rayos X débiles, porque el polvo absorbe esa radiación, entonces no nos llega hasta la Tierra. Pero la información que se ha obtenido del centro galáctico sí se la puede obtener por ejemplo, de rayos gamma, de rayos X fuertes, del infrarrojo y de información de radio, porque es transparente al polvo interestelar, este tipo de radiación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico tomado por un telescopio que trabaja en infrarrojo, donde podemos ver un brazo de la Vía Láctea, y aquí vemos su núcleo. Vemos esta parte brillante que corresponde al núcleo de la Vía Láctea. Y aquí vemos una imagen tomada es una combinación de varias partes del espectro electromagnético. Tenemos, por ejemplo, rayos X, que son las partes más brillantes, y las rojas son el infrarrojo. Entonces podemos ver que el centro galáctico es una estructura bastante compleja. Aquí vemos una representación de su centro. Entonces aquí, en esta imagen de aquí vemos con más detalle el centro galáctico, el centro de la Vía Láctea. Esta imagen es tomada con este telescopio Very Large Array en Estados Unidos. Esta imagen de aquí fue tomada es tomada en radio. Aproximadamente la longitud de onda corresponde a 1 metro, que está dentro del espectro de radio. Y esta región está aproximadamente unos 4 grados por 4 grados alrededor del centro galáctico, que corresponde a una extensión de más o menos unos 240 años luz alrededor del centro galáctico. Pues podemos ver que el centro galáctico es una estructura bastante compleja. Tenemos, por ejemplo, estas partes de acá que corresponden a remanentes de supernova, estas de aquí y estas de acá. También, por ejemplo, vemos este complejo de acá que se llama Sagitario A, que es donde nos centramos en el estudio. Esta parte de acá, que es Sagitario A. Y también se han tomado datos de esta región de acá, que es Sagitario B2, que está en la parte superior. Entonces aquí vemos que el centro galáctico, precisamente dicho, que es esta parte de aquí, es una fuente que emite bastante en radio, que no podemos ver aquí. Entonces, centrándonos ya más en Sagitario A, que es la parte que está más cercana al centro galáctico. El Sagitario es un complejo de emisión de rayos situado en el centro galáctico.
que aquí podemos verlo aquí. Este es un gráfico es en altas energías, en rayos X, tomado por el telescopio Chandra. Entonces se conoce que tiene una estructura similar a esta de aquí, donde se tiene una parte que se llama Sagitario A este, que es un remanente de supernova. El estudio de esta región permite conocer la relación entre cómo interaccionan los remanentes de supernova y los agujeros negros en el universo, porque aquí en Sagitario asterisco se tiene evidencia de que se tiene un agujero negro supermasivo. Entonces estudiar esta interacción entre los remanentes de supernova y el centro galáctico es bastante favorable en esta parte de aquí, lo que no se podría hacer en otro núcleo galáctico. También tenemos la región Sagitario A oeste, que es la parte de acá, en cambio corresponde a una región H2, que es una región de hidrógeno ionizado, como ya vimos anteriormente. Y finalmente tenemos esta parte de acá, como ya les decía, es un agujero negro supermasivo, Sagitario A asterisco, que se ha calculado que tiene una masa aproximada de 4 millones de masas solares, esta parte de acá. Entonces, esto ya es entrando ya en el proyecto. Lo que nosotros estudiamos son las regiones, son las nubes moleculares que se encuentran cercanas a regiones H2. Entonces tenemos, esto de aquí es de la parte de Sagitario B2, que estamos trabajando para un próximo proyecto, pero se tienen datos observacionales de esta región. Pero en esta conferencia, en esta charla, vamos a ver solamente la parte de la nube molecular que se encuentra en esta región de acá abajo, que corresponde a una nube de 20 kilómetros por segundo. Entonces, en esta imagen de acá, podemos ver los círculos rojos corresponden a las del telescopio, es decir, donde se hicieron del radiotelescopio, donde se hicieron las observaciones. Nos tenemos esta región de acá arriba y esta región de acá abajo. Para la región de acá arriba, que corresponde a una nube esta parte de acá es una nube que se mueve a unos 50 kilómetros por segundo con respecto a la Tierra, y alrededor de esta, en la parte aproximadamente de acá abajo, se tiene conocimiento de que hay una región H2 que se conoce como G 0.02, 0.07, que en realidad corresponde a 4 regiones H2, o sea, son 4 regiones H2 en esta parte de aquí. Aproximadamente se encuentra a unos 6 parsecs o sea, en esta línea de aquí hay aproximadamente unos 6 parsecs separados del núcleo galáctico. Y esta parte de aquí, como les explicaba, también es una nube que se mueve a 50 kilómetros. También tenemos en la parte de acá abajo, ese en cambio se encuentra aproximadamente a unos 12 parsecs del centro galáctico, del agujero negro supermasivo, que es este de aquí. Hay unos 12 parsecs en esta parte de acá. Esta de aquí es una nube de 20 kilómetros por segundo, que se está moviendo con respecto a una nube molecular, que se está moviendo a 20 kilómetros por segundo con respecto a la Tierra. La región de ionización se conoce como la región G, que se encuentra en esta parte de aquí, donde vemos la cruz. Entonces vemos que las regiones H2 están bastante cercanas a las nubes moleculares, que, como vemos acá, estas son las nubes moleculares y el telescopio ha captado parte de esas regiones. Ya. Las líneas de contorno verde corresponden a la emisión de óxido de silicio, y el fondo, que está en tonos de grises, corresponde a la emisión de radio continuo de 20 centímetros. Entonces aquí se ve la estructura del centro galáctico que emite en el continuo. El haz del telescopio es de aproximadamente unos 2.2 parsecs. Esta región de aquí es unos 2.2 parsecs. Y el telescopio tiene un haz de 55 segundos a una frecuencia de 14 GHz, que es la frecuencia que hemos obtenido las líneas de recombinación.
¿Qué telescopio utilizamos para obtener estos datos? Los datos se obtuvieron con el telescopio Green Band Telescope, que se encuentra en Estados Unidos y es parte del National Radio Astronomy Observatory en Estados Unidos. Es el mayor radiotelescopio que se tiene, que puede dirigirse totalmente, o sea, se puede mover, se lo puede mover totalmente. Es el mayor telescopio que se tiene en el mundo. Aproximadamente esta parte del plato tiene un diámetro de 100 metros, es bastante grande. Trabaja entre frecuencias de entre 290 MHz y 100 GHz, corresponden a frecuencias de radio. En el proyecto se utilizó un receptor que trabaja en frecuencias más o menos entre 13 y 15 GHz, y también se utilizó un espectrómetro. Con esto se obtuvo una resolución angular de 24.4 kHz y corresponde en velocidad a 0.6 km por segundo. Las observaciones se las realizó entre julio y octubre del 2009. ¿Y qué software se utilizó? En primera instancia lo que se utilizó fue este paquete de aquí, que es propio del telescopio, que es utilizado por el observatorio de radio. Con este primer paquete lo que se hizo fue la inspección de los archivos y también la sustracción de la línea de base de los espectros, es decir, la reducción en lo que se conoce como el ruido del espectro. Y también se realizó el promedio entre las mediciones. Y en segunda instancia, en el Observatorio Astronómico de Quito lo que se utilizó es este software aquí, el MASAI-J, que es un paquete del Centro de Astrobiología en España, que es principalmente un software para el análisis de archivos tipo FITS con 3 o más dimensiones, es decir, maneja cubos de información. La resolución en velocidad, que los espectros que utilizamos, es de aproximadamente unos 5 km por segundo. Esa resolución se la obtuvo con esta herramienta de acá. Entonces ahora vamos a pasar con los datos que se obtuvieron. Bueno, yo les voy a mostrar un poco de los datos, cómo se identificaron las líneas. Los datos que se obtuvieron fueron las líneas de recombinación del hidrógeno para el alfa, para el delta N igual a 1, desde el H79 alfa hasta el H75 alfa. Y la razón por la que obtuvimos números tan grandes de Ns es debido a que solamente estas líneas son las que están en las frecuencias de radio. Las otras líneas, por ejemplo, del N1 al N2, etcétera, se encuentran en el visible y en otra parte del espectro. Entonces, como podemos ver aquí, estas son las líneas que obtuvimos. Tenemos 2 picos en cada línea. Lo que nos dice de estos 2 picos es que no son diferentes picos, son los mismos picos, sino que tenemos 2 fuentes diferentes. Una nube se está moviendo a una velocidad de más o menos 20 km por segundo, velocidad positiva, y tenemos otra componente, una componente negativa, que se está moviendo a más o menos menos 30 km por segundo. Esto se puede identificar básicamente por el ensanchamiento Doppler que es producido en las líneas. El ensanchamiento Doppler es mucho más grande que el ensanchamiento natural de las líneas, por eso lo podemos identificar fácilmente. Aquí tenemos en este lado la intensidad. La intensidad está dado, como lo podemos ver, en temperatura, en grados Kelvin, en unidades de temperatura. Esto es debido a que la intensidad se lo puede medir convenientemente en el radiotelescopio en función de la temperatura de la antena del mismo.
También se identificaron líneas de recombinación del hidrógeno igualmente en beta, es decir, delta N igual a 2, desde la 99 hasta la 95. En este estudio simplemente utilizamos las líneas de recombinación del hidrógeno. También se pueden obtener datos de las líneas de recombinación del helio, que son mucho más débiles que las del hidrógeno, y del resto de elementos no se puede obtener debido a la intensidad. Las líneas son extremadamente débiles. Bueno, con estos aspectos lo que hicimos es realizar un ajuste gaussiano a las líneas de recombinación y obtuvimos parámetros tales como la intensidad, que está dado en grados Kelvin, la velocidad radial, que es simplemente la velocidad a la que la nube se está alejando o se está acercando hacia nosotros, la anchura media altura del pico de la gaussiana que ajustamos, y el área que se encuentra bajo la curva de la gaussiana. Con estos datos se pueden derivar parámetros físicos muy importantes, como por ejemplo la densidad de electrones. La densidad de electrones simplemente nos dice cuántos electrones por unidad de volumen tenemos en el espacio, y esta densidad de electrones la podemos derivar utilizando modelos que están determinados utilizando la temperatura electrónica. La temperatura electrónica es derivada, es bien conocida en el centro galáctico, es más o menos unos 6500 grados Kelvin. Esta es la frecuencia. Esta es la distancia a la que se encuentra la fuente. La fuente desde la Tierra se encuentra más o menos a unos 8.5 kiloparsecs, que equivale a más o menos 28.000 años luz. Y esta es la región del espacio que estudiamos, que es la resolución del telescopio, que es más o menos un minuto de algo. También podemos encontrar la masa total de hidrógeno ionizado que tenemos, igual utilizando este modelo. En este modelo, este A simplemente es un factor de corrección que depende básicamente de la temperatura, de la longitud de onda que tenemos, y el flujo continuo que nos llega a nosotros. Lo más importante que hemos determinado en este modelo es el número de fotones de Lyman. El número de fotones de Lyman es el número de fotones que se encuentran en el espacio ionizando al gas. Si asumimos en equilibrio termodinámico, esto quiere decir que la velocidad podemos ajustar con una gaussiana, y que básicamente todos los átomos que están siendo ionizados dentro del gas, dentro de la nube, son producidos están ionizados por la región H2. Entonces podemos decir que el número de electrones y el número de protones es igual. Dado el número de fotones ionizantes de Lyman, podemos encontrar el tipo espectral el tipo de estrella que está ionizando el gas. Por ejemplo, en este caso tenemos, por ejemplo, este está dado en función del logaritmo del número de fotones. Por ejemplo, para una estrella O4, que es una estrella bastante caliente y joven, tenemos un número de fotones de 10 a la 50 fotones más o menos. Entonces aquí hemos derivado los parámetros físicos antes vistos
En estos parámetros físicos podemos observar que la masa de la estrella ionizante es más o menos 23 masas solares, es decir, son regiones H2 extremadamente grandes. El número de electrones es más o menos 50 electrones por centímetro cúbico. Esto es extremadamente grande debido a que si nosotros nos ponemos a analizar más o menos el cielo circundante, o sea, las regiones cercanas a la Tierra, tenemos una densidad de electrones de más o menos un electrón por centímetro cúbico. El logaritmo del número de electrones de Lyman podemos ver que es más o menos entre 46 y 47 el logaritmo, ¿no? Entonces lo que podemos concluir es, debido a este modelo, es que tenemos una región que está siendo ionizada por una estrella B1, B0 o B1. Entonces, concluimos que tenemos valores para el flujo de energía entre 10 y 70 mJm. Tenemos entre 10 y 54 electrones por unidad por centímetro cúbico y tenemos unas masas entre 10 y 25 masas solares para una nube de 2.2 parsecs. La región que nosotros estudiamos corresponde a 2.2 parsecs. Y tenemos un valor de los fotones de Lyman ionizantes de entre 45 y 47. Entonces lo que podemos concluir es que esta región está siendo ionizada por una estrella tipo B0 o B1 que se encuentra en la región H2 que nos indicó. Esta es la región que está ionizando. La región que estamos estudiando es esta de acá, entonces lo que estamos haciendo es un estudio indirecto de esta región de aquí, de las propiedades de la región H2, a partir de la observación de una nube molecular de 2.2 parsecs que cubre esta parte de aquí. ¿Alguna pregunta? Les agradecemos por la conferencia.